Buenas noches para todos. Durante nuestro trabajo les presentaremos la derivación apreciativa, haciendo énfasis en los diminutivos, aplicándolos en la literatura de Andrés Caicedo, específicamente en su novela Que viva la música. Lo que pretendemos aquí es lograr esbozar el uso de es decir, de la derivación apreciativa desde los diminutivos, desde la literatura que está basada en el contexto y las costumbres colombianas, por supuesto su lenguaje. Empecemos por hablar entonces de la derivación. La derivación entonces es un proceso morfológico y léxico por el que un afijo modifica una palabra, es decir, que añaden unas partículas a la palabra y con ello alteran su significado, pero no necesariamente lo que designan. Esto lo hablaremos más adelante. La sufijación apreciativa o derivación apreciativa se aplica a los sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios. Cada sufijo puede transmitir más de un valor apreciativo a la vez y más de un significado, es decir, que transmiten una valoración de tamaño, de estima, de cortesía, de ironía, menosprecio, afectividad, etc. Normalmente estos sufijos apreciativos se dividen en aumentativos, diminutivos y peyorativos. Por ejemplo, casota, casita, casucha. Más allá de hablar de la derivación apreciativa, nosotros nos vamos a enfocar en los diminutivos. Se sabe que los sufijos diminutivos se adjuntan a una palabra para expresar una atenuación o disminución de intensidad en su significado. Obviamente también, además de portar un valor afectivo, señalan que el tamaño es pequeño, que tiene poca importancia o facilita pues el uso de un término incómodo. Los diminutivos tienen ciertos rasgos, es por ejemplo, si la palabra a la que se le añaden termina en vocal átona, esta se suprime para adjuntar el sufijo. Entonces el sufijo tiene variación de género, termina en o si la palabra es masculina y en a si es femenina. Entonces los sufijos diminutivos ito, ita, que son los que nosotros nos vamos a enfocar muchísimo más en el trabajo, eso obviamente también es el más común. Existe la variación cito, cita y esito y esita. Entonces, por ejemplo, está gato, gatito, casa, casita. También hay obviamente otras variaciones como illo, illa, que esos sí son más frecuentes en España, sobre todo en Andalucía. Y el Ico, Ica, que también se utiliza no solo en España, sino en esos países caribeños. Entonces ellos ponen gatico en vez de gatito, aunque nosotros también lo utilizamos muchísimo hoy en día. También está ete, eta, que es propio pues de la zona mediterránea, como tal siempre de Europa y obviamente tiene un uso más informal, que en el caso es de amiguete, que es como esa asociación de confianza. Casa, caseta. También está ina, que tiene un uso más exclamativo, que ito, ita, que es más común, por ejemplo, pelo, pelo, pelín, uco, uca, que es como con un sentido afectivo. Entonces está el ejemplo de casa, casuca, o también está huelo o huela, que es de uso también exclusivo en España, y esos sufijos que es esuelo y esuela. Entonces, estos ejemplos de pícaro, picaruelo, ladrón, ladronzuelo, que es como esa variación despectiva, diría yo, y chimuelo también es muy utilizado por ellos. Eh, También está isno, isna, que suelen pues cambiar la vocal de la raíz. Está el ejemplo de lluvia, llovizna. Lo más importante de esta derivación apreciativa de los diminutivos es como esa interpretación para nosotros y en nuestro trabajo investigativo. Entonces, como todos los sufijos apreciativos, sobre todo los diminutivos, expresan matices afectivos. A estos añaden connotaciones que generalmente suelen ser positivas, pero pues que también pueden tener un signo contrario. Un factor muy importante para determinar estos matices es que guardan relación con la entonación empleada. En esta interpretación de los diminutivos
encontramos también un tamaño, la característica de un tamaño reducido, entonces sobre todo se dan en derivados que designan objetos materiales, en el caso de papelito, que es de papel, y mesita, que es de mesa, y no se aprecia redundancia cuando van acompañados de adjetivos que aportan un significado similar, por ejemplo, una casita pequeña. Con nombres de sucesos y de acciones suelen añadir contenidos adverbiales a breve o de corta duración, por ejemplo, paseíto, que ahí ya deja de ser un objeto, sino que es una acción como tal, o un suceso. Entonces este matiz se anula cuando se incluyen en oraciones exclamativas. También está esa atenuación, que es a lo que mencionábamos, que esa atenuación permite rebajar o aminorar la importancia de alguna persona o cosa en cierto contexto, obviamente. Es como una utilización de menosprecio. La atenuación también puede servir para rebajar el efecto de ciertas palabras que se sienten como incómodas. Por ejemplo, de bragas, que es de tanga, le dicen braguitas, de cola le dicen colita, o para atenuar la cualidad de ciertos adjetivos, como en el caso de rojo, rojito. El sufijo ete, como les decía, es más de confianza, entonces en este caso es una atenuación, un matiz de benevolencia o de complicidad. Entonces amiguete, mentirosete, utilizado muchísimo más en la parte de España, no tanto en Colombia. Pero de igual manera quería explicarlo y partir de la idea de que nosotros solo vamos a utilizar el ito y el ita, que es el que más se presenta en nuestro tema de ejemplo, obviamente. También está la intensificación, que adquieren ese matiz cuando se combinan con adjetivos, adverbios o locuciones adverbiales. Entonces está en el caso de muy calentito, bastante grandecito. Entonces en un grupo de diminutivos está ahícito, allácito, igualito, mismito. Entonces la intensificación se traduce en matices cercanos a los expresados pues obviamente por los verbos justamente o exactamente. Nuestro tema de ejemplo es una novela del escritor colombiano vallecaucano Andrés Caicedo y su novela titulada Que viva la música. El personaje principal de esta novela, que es una mujer llamada María del Carmen Huerta, ella tiende a ser una mujer, en palabras coloquiales, muy mimada, que obviamente procede de una familia acomodada de Cali, que ese es el contexto como tal, los años 70. Entonces tiende a tener un lenguaje basado demasiado en la afectividad y en la utilización de esos diminutivos, en el sentido de que siempre busca estar dentro de su zona de confort. A pesar de que a veces describa elementos sumamente fuertes, como mencionar la droga, el sexo o temas obviamente pues que afectan la adolescencia. Entonces voy a mencionar ejemplos, citas de la novela. Por ejemplo está, cito, entonces sacó su agenda, de la agenda el sobrecito, blanco, de mi mesita de noche un libro. Y encima desparramó el polvito y se puso a observarlo. Vemos cómo utiliza el ita y el ito sumamente, pues en una cita de 3 renglones, 3 veces. Es algo sumamente no tan común, por así decirlo. Pero esa es la idea y la expresión del autor, que se vea esa afectividad de las palabras y de que rebaje por medio de esa atenuación de lo que se está mencionando, que en este caso es un polvito que se trata de droga, obviamente. También está, y pasito ante la maravilla, yo me le acerqué y le acaricié su cabecita, y nos miramos y nos transparentamos. En este caso, la protagonista está hablando de un amigo muy cercano que le menciona y lo llama siempre como Ricardito. Es como esa afectividad que tiene sumamente, esa cercanía que tiene hacia esa persona, pero que ella también lo ve de manera minoritaria, porque no es de una familia acomodada, sino de poco dinero, de bajos recursos. Entonces le dice su cabecita, como si él no fuera lo suficientemente para ella. Y bueno, esa es la idea que se quiere plantear con el texto de Andrés Caicedo, con la novela de él,
y es como se observa esa jerga que hace parte pues de los jóvenes colombianos. Dentro de esta categoría de la derivación apreciativa, encontramos una irregularidad que se llama lexicalización o lematización, y es cuando en el uso de estas el sufijo no corresponde al valor que denota el hablante, sino que aporta un elemento de significado por el cual esta palabra se hace diferente. Es decir, que el sufijo en esta ocasión causa que la palabra designe otro objeto. Ejemplo, silla, sillón, coche, cochino, mesa, mesita. Como lo veíamos en los ejemplos anteriores, mesa, mesita. Allí el significado, por ejemplo, mesota, mesita, mesucha, pues corresponde con la sufijación apreciativa, pero cuando se dice mesita, allí estamos designando un objeto diferente, como lo es la mesa de noche o mesita de noche o nochero. Como conclusión tenemos es que con esto se da a entender que el empleo de estos diminutivos, bueno, sobre todo en el caso de la protagonista y de esta narrativa, es que contiene un carácter completamente afectivo, que también hay un carácter de atenuación al minorizar o por debajear a una persona y también como esa zona de confort al ser una mujer tan mimada y complacida en su vida, obviamente. Entonces está esa relacionalidad de cercanía que como finalidad es que enmarca términos completamente coloquiales del contexto colombiano y de una época como tal, que es los años 70, donde el idioma español y sobre todo la jerga de los jóvenes de ese momento se estaba convirtiendo en algo completamente diferente y único.